Bienvenidos a todos al Mundo Expansivo. Yo soy Sara Gómez y hoy me gustaría, en este tema que hoy vamos a tratar, que todos nos introdujésemos en un espacio profundo que tiene que ver con nosotros, con nuestra mirada. Y ya sabéis que en Mundo Expansivo abrimos espacio a todo lo que tenga que ver con la salud y el bienestar personal. Y hoy este tema está muy vinculado porque son experiencias de vida que seguramente muchos de todos ustedes habéis vivido, hemos vivido. Quizás otras personas estén pasando por ello y otras posiblemente vayan a vivir esas experiencias. Como tiene que ver con nosotros, con la toma de conciencia, con ser conscientes y prestarle atención, tiene que ver con el ser humano. Y es el espacio que le vamos a dar en esta ocasión para que quizás esta energía pueda ayudarte a reinterpretar alguna situación que hayas vivido, a entender o comprender sucesos que en su momento no fueron fáciles, situaciones muy complicadas, porque hablamos de experiencias que no suelen ser agradables o suelen ser incómodas, pero son nuestras experiencias y como tales se les debe de dar ese espacio y ese respeto que sí se merecen, ¿no? Que nos lo merecemos. En este caso hablo de la experiencia, sobre todo, ya sabéis que soy medium y hablamos mucho de la conexión que podemos llegar a tener con espíritus, sean seres queridos, seres amados que se encuentren al otro lado en el plano espiritual o seres que no conocemos de nada, pero tienen alguna vinculación con nosotros. En este caso, en especial, me voy a referir a esos seres que de alguna manera han fallecido, que tuvieron un contacto con nosotros, que tuvimos conexión con estas personas, que hoy en día no están, pero que de alguna manera ha quedado algo pendiente, no sentimos paz o ellos no sienten paz al otro lado. Es decir, que ha habido alguna situación en la que no se haya producido pues paz entre ambos. Estas situaciones se derivan de múltiples maneras a múltiples experiencias, ¿verdad? Y siempre voy a estar poniendo ejemplos varios, ¿de acuerdo? Para que nos podamos entender. Es sobre todo con aquella persona con la que viviste una experiencia que no fue nada clara, que fue difícil, que no pudiste perdonar, que no te pudieron perdonar a ti. Fueron aprendizajes de vida que hayamos podido vivir y que no quedó esa sensación de tranquilidad o paz con ese ser, con esa persona que hoy en día ya no está. Que no está en el plano dimensional terrenal, pero sí se encuentra en el plano espiritual. Y además incluso hemos podido estar recibiendo algún tipo de contacto, comunicación de ese ser, ya sea por sueños, ya sea por señales, ya sea por sensaciones que nos dé, sensaciones muy claras, recuerdos incluso de ese ser que ya no está, pero que viene a nuestra memoria repentinamente. ¿Por qué esto está tan vinculado a la salud y el bienestar? Porque el camino de la paz es un camino muy amplio, que tiene muchos senderos y que a veces no es fácil de entender, pero se trata de nuestro bienestar, del bienestar de los que aún seguimos aquí en esta vida, recorriendo este viaje de la vida en esta dimensión. Pero que además tampoco quedaron en paz aquellos que ya se fueron y que también fueron seres igual que nosotros, independientemente del caso, incluso difícil, repito, o desagradable que hayamos podido experimentar, ¿no? Que hayan sido sucesos negativos, nada positivos, incluso nos haya generado mucho daño, heridas, traumas incluso, y pues eso, no queda esa efectividad energética de un progreso,
de liberación, ¿no? De eso se trata cuando necesitamos o intentamos buscar o hallar la paz en nosotros. Mucho tiene que ver con la salud, ¿no? Porque hay personas que se sienten que son felices, y esto lo digo porque soy humana, he vivido experiencias igual que todos vosotros o vosotras, y también porque me llegan casos en la consulta o en la vida cotidiana en sí, ¿no? Como cuando compartimos estas conversaciones con otras personas y nos cuentan también sus vivencias. Son situaciones que quiero profundizar con ustedes, simplemente dándole espacio a una invitación a la reflexión. Incluso nos pueda dar un pequeño haz de luz en un entendimiento o comprensión sobre algo. Como decía, la paz tiene mucho que ver con nuestro bienestar, y nuestro bienestar está muy ligado a nuestra salud. Todo lo que vivimos, todo lo que sentimos, la gestión de nuestras emociones, cómo entendemos la vida, qué pensamientos tenemos en base a esas experiencias que pudimos vivir vinculado a ese ser, ¿de acuerdo? No nos desviamos. Es en relación a esa persona con la que no hemos sentido paz, con la que ha quedado algo pendiente, con la que sufrimos alguna situación o evento bastante complicado y que nos causó daño o le causamos daño a alguien. En definitiva, no se trata de juzgar el papel sobre la persona, si fue buena o mala lo que hizo o no me hizo, ¿sí? Sino irnos un poco de manera más objetiva, honesta, e integrar e intentar entender algo que nosotros vivimos y que interpretamos, ¿no? Esto es un papel muy fundamental en el juego de la interpretación que le damos a las cosas que vivimos. Contamos con situaciones que pasaron, ¿no? Hablamos de un pasado, de evidencias que hemos experimentado en el pasado y que nosotros intentamos lograr tener paz. Y esto es un espacio que solo podemos hacer de manera individual. Se requiere de la permisión, de la atención y de la intención que nosotros tengamos sobre esto, ¿sí? Abrir un espacio trata mucho de nuestro bienestar personal, el poder permitirnos ese espacio de atención hacia nosotros mismos. Y es fundamental porque esto nos repercute en nuestra salud, sea salud mental, sea autocuidado o cuidado emocional, sea nuestra salud física o incluso espiritual. ¿Y por qué la espiritualidad tiene tanto que ver con todo ello, no? Cuando nos introducimos, hacemos una mirada interna para mirar dentro de nuestro mundo interior. Y en nuestro mundo interior pasan muchas cosas, vivimos muchas experiencias y surgen en nosotros muchas emociones y muchos pensamientos. Cada cual lo lleva de la manera que cree conveniente, la forma en la que siente, la forma en la que ve la vida o cómo la interpreta. Esas situaciones que ya ocurrieron, vamos a contar con esas situaciones que ya hemos podido vivir y que nos marcaron de alguna manera, tocaron nuestro corazón, nos influenciaron, nos impactó o impresionó. Y que para nosotros, en nuestro interior, no quedó resuelto. Pudo haber generado un conflicto, pudo haber quedado como una especie de mancha por el dolor, por el sufrimiento, y que muchas veces está ligado a la falta del perdón, de la incomprensión, de la confusión en la que hemos estado viviendo o viendo esa experiencia. Sé de buena tinta que para hallar la paz y yo estar tranquilo y que mi conciencia esté tranquila, hay un proceso, hay un desarrollo, hay un crecimiento. Pero si no llegamos a vivir ciertas experiencias, no se abren esos espacios para crecer. Por muy dolorosos que parezcan, con un gran contenido de sufrimiento, con
la sensación de generarte un conflicto interno tremendo que no llegas a hallar la paz, a estar tranquilo. Y es por eso que vamos a intentar abrir un espacio como refugio de tranquilidad para entender, para observar. Estas situaciones sobre estos casos donde pues ese ser fallecido se encuentra al otro lado, recordamos, independientemente de que sea un ser querido o no, un ser simplemente conocido, que vivimos una experiencia que no fue tan agradable y que nosotros no sentimos paz con ello, estos casos son muy comunes, son muy cotidianos. Hay muchos casos así. Y yo tengo que ser honesta, siempre intento ser honesta en estas situaciones, sobre todo en las más complicadas, las que nos cuesta entender, ¿no? Darnos tiempo está bien, darnos tiempo a las cosas está bien, las necesitamos buscar esos espacios de tranquilidad, ¿no? De escucharnos, de analizar. Pero también es fundamental de que abramos estos espacios para entender lo que nosotros sentimos. Y sobre todo cuando tenemos ganas de salir de ese conflicto, de ese caso pendiente, de esa situación que vivimos que aún dentro de nosotros sigue calando en nuestro interior, en nuestra alma, y no hemos podido liberar esa emoción o ese dolor o ese sufrimiento en relación a ese ser. Como decía, yo procuro ser honesta, y es decir, no todas las personas han logrado perdonar. Pero también soy honesta y debo de decir, por experiencias vividas y compartidas, de que han habido muchas personas que no se han visto capaz de perdonar jamás y han dado un paso al frente, han mirado hacia adentro y han transformado su vida. Y es así, por eso digo que la intención de cada uno, las ganas o la voluntad que tenga es importante. Y cuando este tipo de cosas las arrastramos durante mucho tiempo sin darle un espacio para liberar, para sanar, en definitiva, nos perjudica nuestra salud. Y creo que entendéis muy bien de lo que estoy hablando. Y es que hay muchas personas que se sienten felices, dicen que se sienten felices y que han vivido circunstancias en su pasado que no han perdonado, que no han hallado la paz y que de repente entran en algún tipo de enfermedad debido a ese conflicto interno, a esa situación que no liberaron. Y muchas veces tiene que ver con asuntos, con personas que ya no se encuentran aquí, que están en el plano espiritual en su evolución y que esa situación quedó pendiente pero dentro de su mundo interno, de su energía, de sus memorias y recuerdos. No dieron un paso enfrente para poder, saber sanar esa situación, darme un espacio para liberar, atenderme, cuidarme sobre todo y ver esos sentimientos, sobre todo esos sentimientos de tristeza, de decepción, de rabia, de dolor que ha quedado en algún rincón del alma. Estos casos son muchos, os lo digo, y es bueno que expresemos esas emociones. Las formas hay múltiples. Como siempre digo, lo más terapéutico es la conversación, el diálogo, el que puedas expresarle a alguien, sobre todo de confianza, lo que tú viviste. ¿Y por qué digo esto? En muchos casos, con muchos testimonios,
llegan hasta mí dándome cuenta de que cuando hay personas, voy a poner ejemplos, cuando hay personas que quieren hacer una sesión de mediunidad, se dan cuenta que aparecen, sin quererlo, seres que convivieron, que conocieron en esta vida y que por nada del mundo se les había pasado por la cabeza de que hubiese tenido ese contacto con ese ser, incluso con experiencias muy malas que vivieron con esa persona, con ese ser fallecido. Y además esas situaciones son dolorosas, quedó algo pendiente. Evidentemente no tenían una intención de contactar con este tipo de personas y sí con otras, normalmente con seres queridos, ¿no? Estas experiencias resultan bastante impactantes para el lector y para el consultante. ¿Pero por qué razón aparecen? Pues porque queda algo pendiente. Normalmente, no todos, pero en algunos casos, sí aparecen porque necesitan un perdón. Necesitan avanzar. Energéticamente, espiritualmente pasa también. Necesitan un avance en su evolución espiritual y no pueden, y algo quedó pendiente con los que continuamos aquí. En resolver un asunto, en solucionar algo que quedó pendiente, en una experiencia, pues bueno, que luego en el plano espiritual toman conciencia y saben que a lo mejor no han hecho bien, que cometieron un error, que no fue fácil verlo por X experiencias, ¿no? Por X conductas, el orgullo, el ego, todo eso. Pues eso pasa. Las personas se asombran mucho de por qué ha aparecido una persona que no esperaban, que no querían ni siquiera contactar con ella. Y además no hace falta tampoco una sesión de mediunidad, porque hay muchas personas que ya experimentan esto sin tener una sesión, por otros medios. Y tampoco entienden por qué estas personas se están comunicando con ellos. ¿Qué quieren de mí? ¿No? Que me deje en paz esa persona que tanto se portó, que tan mal se portó conmigo. O aquella situación que yo no quiero saber absolutamente nada de esta persona, no la quiero ver ni en pintura, ¿no? Ya sabéis de lo que os hablo. Son esas sensaciones que nos producen al recordar ciertas experiencias. Cuando esto ocurre, depende de cómo se mire, y aquí es donde yo os invito a que observemos un poquito más allá de lo que hemos vivido, que lo intentemos, porque tiene que ver, aparecen, se crea esa posibilidad para nosotros, no solo para ellos, para nosotros seguir avanzando, para que nosotros nos cuidemos, para que nosotros liberemos y sanemos ese asunto pendiente. En este caso, cuando así ocurre, cuando las personas deciden escuchar, aunque me dolió esa experiencia, voy a tener la intención de escuchar qué tiene para mí, qué es lo que me está diciendo, por qué se está intentando comunicar conmigo, qué quiere decirme. Y ocurre la magia cuando así se decide. Todo depende mucho de lo que nosotros queremos en nuestra vida. Repito, todo depende mucho de lo que nosotros queremos en nuestra vida. Si no queremos saber absolutamente nada, vamos a la otra contraparte, no queremos saber nada de esa persona, de ese ser, también estamos en nuestro derecho. Pero piénsalo 2 veces antes de tomar esa decisión, ese es mi consejo. Y que si no te encuentras en ese momento con ganas, dispuesto, preparado o preparada para escuchar, simplemente está bien, tómate tu tiempo. Pero tienes esa posibilidad. Lo jodido, y perdón con la palabra, sería de que no tuvieses esa oportunidad.
porque eso va a quedar dentro de ti, ¿no? A quien le pesa es a ti, a quien le duele es a ti, pero tú eres la misma persona que puede resolver ese asunto. Las cosas no pasan por casualidad, nada pasa por casualidad. Las sincronicidades que hayas podido estar recibiendo son por algo. Las señales que provienen de ese ser son por algo. Y si tú lo recuerdas, también es por algo. No deja de haber una conexión de aquello que viviste. Y más que una conexión, porque cuando hablamos de conexión nos da la sensación de que es un acercamiento, yo me refiero a una energía que está ahí, que está atrayendo una hacia la otra, y es para algo. Se genera una probabilidad de apertura, de espacio, para que nosotros veamos que eso que está ocurriendo, que está intentando ocurrir, es para que nosotros vaciemos, para que liberemos algo que ha permanecido dentro de nosotros y que llega el momento de que así tiene que ser para que tú sigas tu evolución. Es decir, vamos un poco más allá con nuestra mirada y vemos que la parte espiritual es muy importante porque nos viene de maneras simbólicas, pero tiene un grado mayor en cuanto a nuestra evolución personal y espiritual. Y también hay una serie de propósitos, de objetivos para la evolución nuestra. Y no siempre el crecimiento está en las cosas positivas o en las experiencias que consideramos positivas. Está en los espacios más difíciles, en los que consideramos obstáculos, desafíos, retos. Ahí están los verdaderos crecimientos. Cuando este contacto ocurre, nos da la posibilidad de crecer como personas y de crecer espiritualmente. Y nos ofrece una sabiduría mayor que nos está aportando más riqueza en nuestra vida y que depende mucho de que nosotros lo veamos como el recibimiento de un regalo. Pero siempre digo, si no permitimos este espacio, de nada nos va a servir. Porque permitir es abrir espacio a recibir información. Somos como vasijas vacías para recibir esa información. Y para recibir tenemos que vaciar. De alguna manera nos lleva y nos trae, recibimos y emitimos esta energía. A nivel energético sigue existiendo eso que a ti tanto te hizo sentir, ¿vale? Independientemente de la emoción que sea, está ahí y está marcado en tu campo espiritual y está vinculado a lo que fue el campo espiritual de ese ser que ya no está. Y es necesario que la evolución se produzca entre ambos. Si tienes esa posibilidad, puede ser probablemente un gran regalo para ti. Evidentemente tiene que ver también este vínculo con esa parte de crecimiento personal. Para darnos cuenta que, bueno, después de todo este tiempo, después de todo ese tiempo que has vivido desde entonces, no eres la misma persona ni afrontas las circunstancias de la misma manera. Por lo tanto, te puedes ver capaz de aceptar y recibir la comprensión que necesitas en ese momento. Todos tenemos esta posibilidad, todos aprendemos de esta manera, todos conectamos con nuestra sabiduría interna y todos tenemos la capacidad de perdonar, de hallar la paz y de aceptar el amor en todas sus formas. Porque de eso se trata, detrás de todo ese miedo, detrás de toda esa experiencia que hemos vivido, detrás de todas esas energías que hemos estado cargando en base a esa vivencia que tuvimos, estamos nosotros. No hay nadie más detrás de nosotros. En nuestro interior surge todo este mundo y podemos resolver y restablecer la paz, la armonía dentro de nosotros, sobre todo cuando buscamos esa tranquilidad. En base a estas experiencias. Fijaros lo profundo a lo que hemos llegado
para lograr entender algo que a lo mejor en otro momento dado no entendíamos y que a día de hoy es algo muy significativo en nuestra vida, porque puede cambiarla. Quizás no te habías visto, no te habías reflejado de tal manera con verte capaz, preparado, receptivo, con confianza, con seguridad en ti mismo, en ti misma, para superar ese miedo, para afrontar esa situación o para liberar, ¿no? Hay otros momentos en los que nos sentimos diferentes, estamos bajo otros estados, vivimos otras experiencias y en el mundo espiritual que influye y está en nuestra vida cotidiana, también somos capaces de transformar estas energías. De todo lo que hemos pensado, de lo que hemos vivido, de lo que hemos sentido, cómo nos hemos tratado, cómo nos han tratado, la manera en que nos vemos es muy importante, porque todo esto tiene que ver con nuestro crecimiento personal. Ahora, ¿cómo podemos afrontar esas circunstancias si hay alguien, si sabemos que ya hay alguien que se está contactando con nosotros, que está intentando comunicarse con nosotros, que quiere decirnos algo y no lo estamos permitiendo? Piénsalo. Nadie nos está metiendo prisa en esas circunstancias. Simplemente piénsalo, valóralo, obsérvalo y sobre todo obsérvate, porque seguramente sentirás que no eres la misma persona. Y si entiendes que también puedes ayudar, aportar a este ser a que continúe su evolución y que hay algo que le ha estado bloqueando y necesita de ti, eso significa algo. Y a lo mejor a nivel espiritual no entendemos que hemos acordado, iba a decir pactado, como acordado algo con ese ser que a lo mejor en nuestra vida terrenal pensamos que no tenemos absolutamente nada que ver con esa persona, pero a nivel espiritual es totalmente distinto. Quizás nos ayudó a afrontar una circunstancia para nuestro crecimiento, para nuestra evolución. Repito, siempre es una invitación desde este lugar, os lo digo de corazón, para reflexionar. Y luego cada quien tome la decisión que crea conveniente. Pero es que esto es un viaje, siempre lo digo. Y es temporal. Y todos vamos también a pasar al otro lado, a seguir en nuestra evolución espiritual. Ahora quisiera invitaros también a verlo de otra manera. ¿Y qué tal si fuésemos nosotros quien ha cometido un error con alguien? Estamos en el otro lado espiritual, no aquí. Nos hemos equivocado, necesitamos el perdón de alguien para seguir nuestra evolución, porque a nivel energético vemos que hay un bloqueo y nosotros queremos evolucionar y no podemos porque tenemos algo pendiente con alguien. Sobre todo, experiencias que no fueron gratas. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo creéis vosotros que os sentiríais estando al otro lado? Y que necesitáis de verdad esa liberación energética, ese avance, esa paz. ¿A qué es importante? Bueno, esto pasa. Esto seguirá pasando. Y todo dependerá mucho de la manera en la que lo veamos, de la manera en la que lo interpretemos, de la capacidad de amor que tengamos hacia nosotros mismos. Porque no podríamos perdonar a alguien si no sabemos perdonarnos a nosotros. No podríamos ofrecer amor si no tuviésemos amor propio. Atención hacia nosotros, eso es amarnos, eso es cuidarnos, eso es encargarnos de nosotros. Pero todo eso tiene que ver con el amor propio, el amar. Y si esto es un aprendizaje para muchos de todos nosotros,
que está marcado en nuestro destino, así va a ser. Pero dependerá mucho si lo ponemos fácil. Si hacemos que entendemos que la vida es sencilla y que es más simple de lo que creemos. Repito, cada persona tiene sus procesos y sus tiempos, pero siempre es posible, siempre y cuando la invitación sea para nosotros. Para incluso dar un paso más allá y descubrirnos. Porque a veces no nos vemos capaces de ir más allá, de hasta dónde puedo lograr, de quién soy. Y esas personas que ya no están, que consideramos que se portaron mal con nosotros, por ejemplo, también tuvieron la posibilidad de vivir una vida como quisieron y la eligieron ellos. Y ellos también tienen la posibilidad de equivocarse, de pedir perdón y también de hallar la paz, tanto aquí como allí. Quiero decir que todos tenemos el mismo derecho, como siempre digo, a ampliar un poquito la mirada, con tranquilidad, buscando esos espacios de paz, de calma, y entender que solo la esencia de nuestro ser es el que nos da la seguridad, es el que nos hace sentir el amor, es el que nos permite perdonar y avanzar, ¿no? Así que espero y deseo que esto os pueda ayudar, sobre todo son casos muy concretos, pero que también existen, que permanecen, que están en nuestros mundos internos, en nuestras vidas, y siempre va a ser beneficioso para sentirnos en paz, para estar bien con nosotros mismos o nosotras mismas y aprender pues algo más en esta vida que tiene que ver con nosotros.